El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. El que no está contra vosotros, está a favor vuestro. Estas palabras resuenan de un modo más profundo después que hace pocos días el Papa Francisco se reunió con ministros de distintas confesiones de todo el mundo a orar en Asís. Allí se reunió con anglicanos, con evangélicos, con budistas, con musulmanes, con judíos y con muchos otros que yo no sabía exactamente qué religión eran, cada uno con sus vestiduras, todas las razas de la tierra estaban allí representadas. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Y recordemos el versículo anterior. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Hay algunas personas que dicen: estas reuniones ecuménicas son malas, porque entonces ¿qué pasa? Ya no es la nuestra la religión verdadera. La Iglesia, si predica a todo el mundo, si Jesús envió a los apóstoles a predicar a todo el mundo, es porque evidentemente no da lo mismo todo. Es porque Jesús fundó una religión. No solamente extendió un mensaje, sino que funda una religión, un templo del cual somos piedras vivas. Un templo en el que el Apocalipsis se dice que los 12 apóstoles eran los 12 fundamentos. Jesús crea realmente una comunidad organizada. Jesús no solo da un mensaje con ser tan importante la palabra, pero la palabra crea una iglesia y la iglesia custodia esa palabra. Por lo tanto, hay una religión que es la fundada por Dios. Hasta entonces, sí que había habido hombres buenos, hombres que habían buscado al único Dios, una figura misteriosa, y que incluso inspirados por Dios a través de la oración, de las obras rectas, de los ayunos, inspirados por Dios, le habían adorado. Y hasta, a lo mejor, habían fundado religiones. No nos olvidemos que Abraham paga el diezmo a un hombre que era sacerdote, Melquisedec, que ni siquiera era judío. Y que evidentemente él era sacerdote de una religión que no era la judía, que no tenía nada que ver con las prescripciones que van a darse después en la antigua ley, en el Levítico. Pero me corrijo, he dicho que nada tenía que ver, me corrijo, quizás mucho tenía que ver.
Porque si vemos el libro del Levítico, Dios les dice, el altar tiene que ser de estas dimensiones y tiene que haber un cuerno en cada una de las esquinas. Era un cuerno de verdad, de toro. Y el incienso tiene que ser mezcla de esta sustancia, esta y esta. Y tienes que echar sangre en los 4 cuernos una vez al año, el día del Yom Kippur. Y las vestiduras, todo. ¿Todo eso se inventó de la nada? No parece lógico. Parece lógico que Dios asumió lo que había de bueno, de noble, en la religión en la que estaban ellos, y solamente dijo, pero al único Dios. Pero asumió todo lo que había de bueno y de noble. Parece más lógico eso que no pensar que todo fue de la nada. Cuando vemos en la naturaleza esa ley de la evolución, y la vemos también en la religión, cómo esas vestiduras fueron evolucionando, esos ritos, el altar, todo. Por lo tanto, cuando el Papa, en nombre de la Iglesia, se reúne con los líderes de otras religiones, no lo hace diciendo, venid aquí que os voy a convertir. No, venid aquí y vamos a orar juntos. Venid aquí vosotros que adoráis al único Dios y vamos a tributarle culto como una familia unida, la familia de la humanidad. Evidentemente, si alguien no cree en el único Dios, no va a poder orar con nosotros. Si alguien dice, yo no puedo orar con usted al único Dios porque yo no creo en un único Dios todopoderoso que creó a los hombres y que les dará según sus obras al final, pues entonces no podemos orar contigo. Puedes asistir si quieres. Y por eso no había que lloviera allí ni hindúes, ni animistas, ni mucho menos las formas corruptas de la religión, como la santería afrocubana, la brujería y cosas así. Lo cual ya no es religión, sino antirreligión. Ya no es adoración a Dios, sino adoración a aquello que es obstáculo a la adoración de Dios y a veces contrarios a Él. Así que, aunque el encuentro ya que hizo San Juan Pablo II tuvo sus críticos, y de hecho algunos dijeron, lo hizo ese Papa, pero el cardenal Ratzinger estaba muy en contra de eso. Eso decían, yo lo leí. Pero cuando el cardenal Ratzinger llegó a Papa, él tuvo encuentros ecuménicos y más profundos todavía. O sea que no debía estar tan en contra. Y después el siguiente los ha continuado. Es una cosa que todo el mundo comprende. Dios tiene que estar muy contento. Tiene que estar muy contento de ver a la familia de sus hijos unidos. Después escuché a algún comentarista, porque este tema del ecumenismo ha sido muy atacado desde hace muchos años, que como el Papa Francisco decía, hablando a otros que también eran hijos de Dios, decían, si es el bautismo que nos hace hijos de Dios. No. Todos somos hijos de Dios por tener un solo Padre. El bautismo nos hace hijos de Dios de un modo superior, por la gracia. Ya éramos hijos de Dios por la naturaleza. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Los judíos no estaban bautizados y Jesús les dijo, cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Entonces, el bautismo nos eleva a un nivel superior de filiación, el de la gracia. El de la gracia. Y por tanto, teniendo en cuenta que también los paganos, por lo tanto, son hijos de Dios, que su adoración es acepta a Dios, podemos reunirnos a orar, podemos reunirnos a tributar culto. Otra objeción que algunos dijeron, ¿cómo se reúne con cismáticos y con herejes?
El que creó la división en la Iglesia, él será juzgado por Dios. Pero los hijos de los hijos de los hijos que nacieron en la buena fe de que esa es la doctrina adecuada, no tienen ninguna culpa. ¿Qué más le gustaría a Dios que todos estuviéramos unidos en el culto que Él ha determinado? Pero un encuentro de ese tipo no es el momento para darles un sermón. No es el momento para hacer proselitismo. Es el momento para aceptarlos como son, acogerlos, dado que el Papa era el anfitrión, y decir, vamos a orar juntos. Es para fijarnos en lo que nos une. Es para fijarnos en lo positivo. Y eso puede hacer más por la unión que todos los supuestos sermones que algunos hubieran querido darles. Esto que digo yo respecto al encuentro de Asís de hace pocos días, podéis ver el vídeo en internet, vale para la vida nuestra. ¿Cómo tenemos que tratar a un vecino que es testigo de Jehová, que es protestante, que es lo que sea, musulmán, con el espíritu que se muestra en ese encuentro interreligioso, con el espíritu que intenta promover el Papa, el anterior también y el anterior también? Es decir, hay momentos para manifestar la verdad con humildad, hay momentos para, sin negar la verdad, fijarse en lo positivo. Y esto vale también si en la cena de Navidad hay allí una parte de la familia que es atea comunista, o es anticlerical, o es una pareja de homosexuales que han contraído matrimonio civil. Hay momentos en que hay que fijarse en lo positivo, en lo que nos une, en lo que va a crear amor. Hay para cada cosa su momento. Y lo que aprendemos de ese encuentro interreligioso, después lo podemos aplicar en la mesa, en una cena, en nuestra familia o en un grupo de amigos. Porque algunos creen que si no hacen manifestación de la fe, están avergonzándose de Cristo. Y eso es un error. Eso es un error. Yo se lo he dicho a distintas madres. ¿Qué hago con mi hija lesbiana? La invito a la cena de Navidad, pero me ha dicho que solo viene con su pareja. Sí, por supuesto que sí. Y dele todo el amor posible, todo el cariño posible. No sea agria, ni es el momento de darles un sermón. No, es el momento de acoger, de dar amor, etc. Y logrará más por ese lado que por el lado de la doctrina. E incluso si no logra nada, no se preocupe, usted de amor, déjelo todo después al Señor. Así que, como veis, el encuentro de Asís, pues tiene enseñanzas para cada uno de nosotros, incluso con los más pecadores. Pues nada más, que todos nosotros tengamos un sentir con la Iglesia, que hay gente que quiere defender la pureza de la ortodoxia de un modo que Jesús le diría, tranquilo, tranquilo, venga, tranquilo. Lo mismo que doctores tiene la Iglesia, predicadores tiene la Iglesia. No eres tú el predicador del reino que les das la comida cada vez que se reúnen. Que aprendamos a tener los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo.